presento a mis abuelos y mis hermanos, que son los que me acompañan en esta mañana. Bienvenidos. Y para entrar al consejo de la palabra, hermanos, ¿por qué no me acompañan ahí en sus Biblias? A Miqueas, capítulo 7, versículos 6 y 7. Me dicen un fuerte amén cuando se encuentren ahí. Miqueas, capítulo 7, versículos 6 y 7. Amén. Muy bien, le voy a dar lectura yo y después le damos lectura todos juntos. Dice: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Vamos a leer todos juntos el versículo 7, hermanos. 1, 2, 3. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y cuando yo estaba orando al Señor por tener una palabra, le decía: Señor, por favor, dame algo para darles, algo fresco, algo que pueda hablar de sus vidas. No permita que sea sabiduría humana, que sea simplemente conocimiento adquirido, porque el conocimiento nos puede dar unas buenas palabras, pero no va a cambiar nuestra vida. El único que puede cambiar nuestra vida es el Espíritu Santo. Y me llevaba a Miqueas y recordaba este pasaje la primera vez que lo leí estudiando al profeta Miqueas, y me confrontaba tanto, porque cuando te vas al contexto del profeta Miqueas, el profeta Miqueas estaba pasando por un momento donde había mucha injusticia en el pueblo de Israel. Los que deberían de dar justicia eran los que más injusticias hacían, como decía el hermano hoy en la mañana. Los que deberían de cuidar eran los que estaban dañando, los que deberían de dar al pueblo eran los mismos que le estaban quitando sus tierras. Había una injusticia enorme en el pueblo de Israel. También los sacerdotes habían abandonado por completo el culto a Dios y habían vuelto a adorar a dioses paganos. El pueblo de Israel estaba completamente perdido de nuevo. Y el profeta Miqueas levanta una oración y le dice a Dios: Señor, no sé qué está pasando, no sé qué está sucediendo, pero yo voy a esperar en ti. Yo voy a esperar la promesa, yo voy a esperar a que el pueblo una vez más vuelva a Dios. Y cuando leemos el versículo 6, vemos cómo siempre va a haber problemas en la casa. Cómo esto que el pueblo de Israel estaba viviendo en ese tiempo se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Podemos ver cómo en nuestra misma sociedad, cómo vemos cómo hoy en día los padres pelean con los hijos, cómo los hijos tienen odio contra los padres, cómo hay rencores, cómo ya no queremos ver a nuestros familiares, cómo empezamos a ver injusticias, cómo la policía empieza a ser mala, cómo empezamos a ver tantos problemas que comienzan a rodearnos, problemas económicos, problemas espirituales, problemas físicos, de salud, problemas emocionales. Muchas veces estamos siendo atacados de todos lados. Muchas veces somos atacados por otros cristianos, somos atacados en la misma iglesia, somos atacados por los de nuestra propia casa, dice el profeta. Y cuando leía esto recordaba mucho un dicho que me decía mi abuelo cuando estábamos chicos. Mi abuelo me decía: lo que menos quieres es lo que tienes en tu casa. Y yo decía: wow, Señor, es cierto. Y me gustaría que pensaras esto: ¿qué problema estás pasando el día de hoy? ¿Qué situación está atormentando tu alma? Tal vez hoy estás siendo confrontado con algún problema económico, tal vez estás siendo confrontado con alguna pérdida, con algún dolor espiritual, tal vez sientes que hace tiempo que no sientes la presencia de Dios, estás pasando por un desierto, tal vez sientes que estás en una sequedad espiritual, tal vez la economía te está poniendo al límite, tal vez tienes cosas que pagar, tal vez tienes deudas. Y muchas veces los problemas nos están consumiendo. Pero aquí es donde entra lo más hermoso de la palabra. ¿Cómo empieza el profeta y dice: mas yo a Jehová miraré? Y ese es el primer punto: yo miraré. Muchas veces donde nosotros tengamos nuestra vista va a estar nuestra atención. Muchas veces cuando vienen este tipo
de problemas, este tipo de circunstancias, nosotros en lugar de estar mirando a Dios, estamos mirando el problema. Y cuando tú miras el problema y no a Dios, es como decirle a Dios, Dios, tengo un gran problema. En lugar de decirle tu gran problema, yo tengo un Dios más grande. Y muchas veces nos enfocamos demasiado en el problema o en la situación que quitamos nuestra vista de Dios. Y esto me recuerda cuando estaba Pedro caminando sobre las aguas. Había muchas tormentas a su alrededor, dice la Biblia, había un fuerte viento, las aguas eran impetuosas, pero entonces Pedro, a pesar de todo eso, mira a Jesús, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y nos sigue relatando la Biblia que Pedro baja de la barca, comienza a caminar sobre las aguas, pero que mientras va caminando sobre las aguas, Pedro quita su vista de Jesús, y cuando quita su vista de Jesús, comienza a hundirse. Y muchas veces eso pasa, nosotros vamos caminando sobre la vida, vamos creciendo en nuestra vida espiritual, pero empiezan a venir tormentas. El diablo no quiere que empieces a crecer espiritualmente, no quiere que empieces a romper las cosas que venían atrayéndote, o a veces Dios manda pruebas y vemos cómo esas circunstancias empiezan a ser esas tormentas que empiezan a movernos. Pero cuando nosotros quitamos nuestra vista de Dios, del dador de la fe, podemos ver cómo comenzamos a hundirnos. Y lo impactante es que cuando empieza a hundirse Pedro clama a Jesús y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo creo que muchas veces eso nos dice Dios, pero ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas de que yo tenía que proveer en medio de la necesidad? ¿No acaso soy un Dios que proveyó en el desierto, que caminaron 40 años y su calzado no se desgastó? Y Dios nos dice, ¿por qué dudas de que yo te voy a sanar? ¿No fui yo aquel que resucitó de los muertos a Lázaro? ¿No fui yo aquel que sanó a esa mujer de flujo de sangre por tan solo tocar su manto? ¿No fui yo el que proveyó maná en el desierto? ¿No fui yo el que protegió al pueblo de Israel durante 40 años? ¿No fui yo el que siempre ha estado ahí? Y hermanos, cuando nosotros quitamos nuestra vista de Dios, comenzamos a olvidar todas las cosas que Dios ha venido haciendo todo este tiempo. Y muchas veces las malas situaciones por las cuales nosotros comenzamos a pasar son para que Dios pruebe nuestro corazón. En Deuteronomio, cuando llegamos a la parte final del libro, dice, y te probé y te pasé por estos 40 años a fin de ver si servirías a tu Dios de todo tu corazón. Yo no sé qué problemas estás pasando el día de hoy, qué dificultades,